El crujido de piedra al moverse, respiración entrecortada, una linterna que parpadea en la oscuridad. En 2015, un escáner térmico reveló una cámara oculta detrás de la tumba de Tutankamón. No era un almacén. No era una cripta secundaria. Era una cámara sellada, con paredes de basalto negro, y una sola inscripción grabada en el umbral. No la llames. No la mires. No la nombres. Cuando los científicos vieron lo que había dentro, no gritaron. Se callaron. Y desde entonces, nadie habla del hallazgo. ¿Qué puede hacer que un arqueólogo, entrenado en la razón, en el método, en la evidencia, oculte su propia descubierta? ¿Qué puede asustar, hasta el punto de imponer silencio, a quienes dedican la vida a revelar la verdad? Ella no era solo la reina más bella del mundo antiguo. Era una figura tan poderosa, que su cuerpo no fue enterrado, fue ocultado, porque lo que había en ella no era humano. Nefertiti, su nombre significa la hermosa ha venido. Pero en los textos más antiguos, antes de que fuera borrado, aparece como Neferneferuaten Nefertiti. La belleza de las bellezas de Atón. No fue solo una esposa real, fue la compañera de Akenatón, el faraón hereje que rompió con miles de años de tradición, abolió a los dioses, destruyó los templos de Amón, y proclamó que solo existía uno, Atón, el disco solar, la luz pura que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo consume, y en ese nuevo orden, Nefertiti no era una sombra, era un pilar. Aparece en escenas oficiales, con el tamaño del propio faraón. Usa la corona doble, lleva el cetro, ejecuta rituales reservados a los dioses. En una estela de Amarná, se la ve golpeando a sus enemigos, como un guerrero, no como una reina, como una diosa en vida. Profile, o en 3-235 BA22 B2507. Guión de locución, versión en español peninsular culto, listo para narración en off. Estilo BBC /National Geographic /, secretos del pasado, tono misterioso, intenso, reverencial. El crujido de piedra al moverse, respiración entrecortada, una linterna que parpadea en la oscuridad. En 2015, un escáner térmico reveló una cámara oculta detrás de la tumba de Tutankamón. No era un almacén. No era una cripta secundaria. Era una cámara sellada, con paredes de basalto negro, y una sola inscripción grabada en el umbral. No la llames. No la mires. No la nombres. Cuando los científicos vieron lo que había dentro, no gritaron. Se callaron. Y desde entonces, nadie habla del hallazgo. ¿Qué puede hacer que un arqueólogo, entrenado en la razón, en el método, en la evidencia, oculte su propia descubierta? ¿Qué puede asustar, hasta el punto de imponer silencio, a quienes dedican la vida a revelar la verdad? Ella no era solo la reina más bella del mundo antiguo. Era una figura tan poderosa, que su cuerpo no fue enterrado, fue ocultado, porque lo que había en ella no era humano. Nefertiti, su nombre significa la hermosa ha venido. Pero en los textos más antiguos, antes de que fuera borrado, aparece como Neferneferuaten Nefertiti. La belleza de las bellezas de Atón. No fue solo una esposa real, fue la compañera de Akenatón, el faraón hereje que rompió con miles de años de tradición, abolió a los dioses, destruyó los templos de Amón, y proclamó que solo existía uno, Atón, el disco solar, la luz pura que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo consume, y en ese nuevo orden, Nefertiti no era una sombra, era un pilar. Aparece en escenas oficiales, con el tamaño del propio faraón.
Usa la corona doble. Lleva el cetro. Ejecuta rituales reservados a los dioses. En una estela de Amarna, se la ve golpeando a sus enemigos. Como un guerrero. No como una reina. Como una diosa en vida. Porque no solo gobernaba. Encarnaba. Pero en el año 12 del reinado de Akenatón, su nombre desaparece. De las estelas. De los templos. De los registros. Oficialmente, se dice que murió. O que fue desterrada. O que reinó como faraón bajo el nombre de Neferneferuatón. Pero hay lagunas, contradicciones, y un detalle inquietante. Su tumba nunca fue encontrada. Ni en Amarna, ni en el Valle de las Reinas, ni en ninguna de las zonas exploradas. Y lo que es más extraño, cuando su nombre fue borrado, no fue con cincel, fue con fuego, con ácido, con magia, porque en Egipto, borrar un nombre no es solo eliminar un registro, es condenar a una persona a la segunda muerte, la extinción total del alma, el olvido eterno. Y si alguien merecía ser olvidado, era ella. Durante décadas, arqueólogos buscaron su tumba. Howard Carter la buscó en secreto. Joan Fletcher creyó haberla encontrado en KV-35. Pero el cuerpo no coincidía. Nicholas Reeves propuso que su tumba estaba oculta tras la de Tutankamón. Y en 2015, los escáneres de radar de penetración terrestre confirmaron. Había una cámara detrás de la tumba del joven faraón. 2, en realidad. Y una de ellas estaba sellada con plomo y sal. No por humedad, por contención. Las autoridades egipcias ordenaron silencio. Las mediciones se filtraron. Las imágenes desaparecieron. Y los científicos que participaron dejaron de hablar. Uno de ellos, el doctor Mahmoud El-Sayed, antes de retirarse, le dijo a un colega: no es una tumba, es una prisión, y lo que hay dentro no está muerto. La cámara fue abierta en secreto, con permiso del Ministerio de Antigüedades, con solo 5 testigos, y lo que encontraron no fue un cuerpo cualquiera, un sarcófago de diorita negra, sellado con cera roja, y cubierto de jeroglíficos, al revés, no para ocultar el contenido, para contenerlo. Y cuando lo abrieron, el aire se enfrió, las linternas parpadearon, y uno de los arqueólogos juró haber oído una voz que no venía de ninguna parte: por fin, alguien me ve. Dentro, el cuerpo estaba intacto, no momificado con resina, con vendas negras, empapadas en una sustancia viscosa, oscura, que no coincidía con ningún compuesto conocido. Y el rostro no era el del busto de Berlín, no era el de las estelas, era igual, pero distinto. Los ojos estaban abiertos, no por manipulación post-mortem, como si hubieran sido abiertos desde dentro. Y en la piel, una palidez que no era de muerte, sino de ausencia de vida. Y en el pecho, una marca, no de nacimiento, no de violencia, una cicatriz ritual, en forma de disco solar con rayos curvados, el símbolo de Atón, pero vivo, como si latiera. Los análisis de ADN fueron clasificados, pero filtrados, y lo que revelaron no era posible. Ausencia de mutaciones normales del envejecimiento, células que mostraban signos de regeneración activa, mitochondria con estructura no humana, y un genoma que contenía secuencias que no coincidían con ningún organismo conocido. No era clonación, no era manipulación, era algo anterior. Y en los vendajes, grabados con tinta negra, textos prohibidos: no la llames, no la mires, no la nombres, porque si lo haces, despertará. ¿Quién era Nefertiti? No solo una reina, no solo una hereje, era una portadora. En los textos apócrifos del templo de Atón en Karnak, antes de que fueran quemados, se hablaba de una profecía. Cuando el mundo se corrompa,
y los dioses sean olvidados. Atón enviará a su esposa viviente. No nacerá de mujer. Será hecha de luz. Y su corazón no será de carne. Será de fuego solar. Y en el libro de los muertos, en una variante hallada en Deir el-Bahari, se menciona: hay almas que no necesitan juicio, porque ya son puras, pero también hay almas que no pueden ser juzgadas, porque no pertenecen al Duat, y si regresan, no traerán vida, traerán transformación. Nefertiti no envejecía, sus heridas sanaban en días. Se dice que caminaba bajo el sol sin sombra, y que, en las noches de luna nueva, su piel brillaba con una luz tenue, como si el disco solar aún la habitara. Era la esposa de Atón, no en metáfora, en realidad. Cuando Akenatón murió, y el culto a Atón fue erradicado, los sacerdotes de Amón no temieron solo su legado, temieron a ella, porque sabían que, si su cuerpo era enterrado con rituales normales, podría despertar, que su corazón, el Coracao de Atón, podría reactivarse, y con él, la luz que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo consume. Así que no la enterraron, la encarcelaron, en una cámara sellada con sal del Mar Rojo, plomo fundido, y tierra mezclada con ceniza de templos destruidos, y sobre ella, construyeron una tumba falsa, para desviar la atención, y a Tutankamón, su propio hijo o sucesor, lo enterraron delante, no por honrarlo, para sellar la puerta, porque en Egipto, una tumba real no es solo un lugar de descanso, es un sello, un punto de equilibrio, y si se rompe, algo sale. Desde 2015, los arqueólogos que vieron el cuerpo han sufrido pesadillas recurrentes. Todos sueñan con una mujer velada, que les dice: mi nombre no está en las piedras, está en vosotros, y cuando lo pronunciéis, abriréis la puerta. Algunos han desarrollado enfermedades inexplicables. Otros han abandonado la arqueología. Uno, el doctor Lars Bergman, se suicidó tras escribir en su pared: ella no está muerta, está esperando. Y yo, ya la llamé. El Ministerio de Antigüedades ha clasificado todos los archivos, canceló expediciones, y emitió una orden secreta. Nadie debe volver a escanear esa cámara. Nadie debe intentar abrirla. Y si alguien lo hace, que no espere ayuda. Se algo nesta historia voce faz sentir que a segredos que nao deben ser abertos. Tal vez es el momento de unirse a quienes no temen mirar en la oscuridad. Inscríbete, porque aquí, los muertos aún tienen voz. En 1907, en una tumba no registrada de Ai-Khanoum, se halló una momia con un corazón de hierro. No simbólico, real, fundido, y en su pecho, una inscripción: no soy yo quien lo lleva, soy yo quien lo sirve. Y en el Valle de los Reyes, en una cámara olvidada, hay una pintura de una mujer con rostro de Nefertiti, pero con ojos negros, sin pupila, y debajo, una frase: la que no debe despertar, aún respira. Cada suscripción es como encender una linterna en una cámara sellada. No estás solo. Juntos, iluminamos lo que quisieron mantener en la sombra. No desapareció. La escondieron, porque su belleza no era lo más peligroso. Lo peligroso era lo que habitaba en ella. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate: ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al ver su busto en un museo? ¿Que una imagen suya te sigue con la mirada? ¿Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien pronunciara Nefertiti, no como nombre, sino como llamado? Porque ella no está muerta. Nunca lo estuvo. Está en la cámara, en el nombre, en el corazón de Atón, en el silencio antes del despertar. Sé esta verdad de voce está preocupado. Compártela, porque hay almas como Nefertiti, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su nombre. No fue olvidada, fue contenida,
Y ahora, escucha, no oyes. Algo, respira, y no está en el Duat. Está debajo de nosotros. Y ya te ha visto. El crujido de piedra al moverse, respiración entrecortada, una linterna que parpadea en la oscuridad. Y ahora, en el silencio que sigue al horror, cuando el eco de su nombre aún resuena en los huesos, volvemos al umbral, no al momento de su desaparición, sino al instante en que el mundo decidió olvidarla, porque Nefertiti no fue solo ocultada, fue borrada del tejido del tiempo, en una cámara oculta bajo el templo de Luxor, descubierta en 1983 durante obras de consolidación. Se halló un papiro enrollado en una caja de plomo, no escrito en hierático, ni en demótico, en un dialecto arcaico, anterior a la primera dinastía, y lo que decía, no fue traducido hasta 2010, por un lingüista que murió semanas después. Su traducción final, entregada en un sobresellado, dice así: ella no nació de mujer, fue tejida con luz del disco solar. Su corazón no late, pulsar, y si vuelve, no será como reina, será como tormenta, como sequía, como olvido. El papiro no menciona a Akenatón, ni a Tutankamón, solo a la esposa del disco, y a los que osaron sellar lo que no puede morir. Y en el margen, una advertencia: no busquéis su rostro, ella os encontrará a vosotros. En los textos de las pirámides, en una variante hallada en Saqqara, se habla de una entidad anterior a Osiris, no un dios, no un demonio, una fuerza, llamada Atenka, la luz que habita. Se dice que fue la primera en portar el Eka divino, la magia primordial, la palabra que crea y destruye, y que cuando los sacerdotes de Amón la condenaron, no maldijeron a la mujer, maldijeron al concepto de luz eterna, corrompieron el ren de Atón, ensombrecieron el Bea de la reina, porque en Egipto, la luz no es solo vida, es conciencia, y si una conciencia antigua despierta, el mundo entero se transforma. En 2003, durante una excavación cerca de Amarna, un equipo egipcio descubrió una tumba intacta. No pertenecía a Akenatón, ni a Meritaten, a una mujer desconocida. Su sarcófago estaba cubierto de símbolos prohibidos. El ojo de Ra cerrado, la serpiente Uraeus devorándose a sí misma, y, en el centro, una cruz Ankh partida por la mitad. Pero lo más inquietante era el estado del cuerpo. No estaba momificado, estaba preservado, como si el tiempo no hubiera pasado. Sus manos, cruzadas sobre el pecho, sostenían un pequeño rollo de papiro, no escrito, vacío, y cuando uno de los arqueólogos lo tocó, empezó a escribirse solo, letras que brotaban del papiro, como si la tinta surgiera de la nada, y lo que decía, fue grabado antes de que quemaran el rollo. Mi nombre no está aquí, pero yo sí, y tú, ya me has llamado. ¿Qué significa ser la esposa de Atón? No es solo un título ceremonial, es un estado de existencia, una unión tan profunda con el disco solar, que el cuerpo deja de ser humano. La piel absorbe luz, la sangre no fluye, brilla, y el corazón no es un órgano, es un núcleo. Los sacerdotes de Amón lo sabían. Por eso temían tanto a Nefertiti. No por su poder político, por lo que era, una portadora de energía cósmica, una conciencia antigua que usaba un cuerpo como envoltura. Y cuando Akenatón murió, y el culto fue erradicado, no solo destruyeron estatuas, buscaban su tumba, no para honrarla, para desactivarla, porque sabían que, si su corazón volvía a latir, el disco solar respondería, y el mundo cambiaría. En el libro de Amduat, en el capítulo 12, el último antes del renacimiento del sol, hay una sección que no se lee en voz alta. Se llama, la puerta que no debe abrirse. Y dice, hay una puerta en el Duat, que no conduce al paraíso, ni al lago de fuego,
ni al juicio de Osiris. Conduce al vacío anterior a la creación. Y quien la abre, no es devorado, es transformado. Y lo que sale, no puede ser contenido. Y debajo, una nota marginal, escrita con tinta roja, ya se ha abierto una vez. No permitas que se abra de nuevo. En 2018, un equipo de geofísicos usó radar de penetración terrestre. En una zona no explorada del Valle de las Reinas, detectaron una cámara subterránea, a 35 metros de profundidad, perfectamente sellada, sin entradas, sin túneles, y en el centro, una anomalía térmica, no de piedra, no de metal, como si hubiera algo que respira. Las mediciones mostraron una frecuencia rítmica similar a un pulso de luz, un campo magnético inestable, y, durante las noches de luna nueva, una emisión de infrasonidos, que coincide con la frecuencia de los altares de Atón, descritos en los textos funerarios. Las autoridades egipcias sellaron el área, no con arena, con bloques de basalto, y sobre ellos, grabaron una sola palabra: silencio. Pero los trabajadores juran que, cuando la luna está oculta, se oyen voces, no en árabe, no en inglés, en una lengua muerta, y lo que dicen no es una oración, es un nombre que nadie puede repetir, porque quien lo pronuncia empieza a olvidar el suyo. Si esta verdad de voce está preocupado, compártela, porque hay almas como Nefertiti, que solo descansan cuando alguien se acuerda de su nombre. Y ahora, mientras tú escuchas esto, pregúntate, ¿has sentido alguna vez que el aire se vuelve denso al entrar en un museo? ¿Que una estatua te sigue con la mirada? ¿Que, en mitad de la noche, oyes un susurro, como si alguien pronunciara Nefertiti, en una lengua que no conoces? Porque ella no está muerta. Nunca lo estuvo. Está en la cámara, en el nombre, en el corazón de Atón, en el silencio antes del despertar. Y cada vez que un arqueólogo rompe un sello sin rezar, cada vez que un turista toca una pared sagrada, cada vez que un gobierno exhibe un cuerpo como objeto, ella escucha, y el pulso se acerca. No desapareció, la escondieron, porque su belleza no era lo más peligroso. Lo peligroso era lo que habitaba en ella. Y ahora, escucha, no oyes. Algo respira, y no está en el Duat. Está debajo de nosotros, y ya te ha visto.